océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Sí, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy sábado estamos una vez más trayendo una palabra a través de las redes, así que una vez más estamos juntos para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre de Cristo, pero por sobre todas las cosas para que podamos
conocer y aprender un poco más acerca de este maravilloso Rey y Señor que tenemos cada uno de nosotros. Hoy quería compartirle acerca de uno de los atributos que hay en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel, cada suceso de sus vidas, cada suceso que fue llevando, como lo fue llevando por el desierto y aún en otros momentos de sus vidas, siempre ellos le pusieron un nombre. Cada suceso que Dios tenía o hacía con ellos, ellos le daban un nombre a Dios. Y hoy quiero hablarle acerca de uno de esos nombres que le dio el patriarca Abraham al Señor. Y hoy quiero enfocarlo de una manera que creo que muchas veces nosotros no lo hemos visto. No lo hemos visto de esta manera a este atributo que Dios tiene, porque lo hemos limitado a un pensamiento de que solamente es eso. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que es mucho más que eso, ¿sí? Yo quería compartirle ahí lo que dice Jeremías. El otro día desperté con esta palabra y la verdad que la busqué en Google porque no me acordaba bien dónde estaba, y a la final estaba en un pasaje que estamos leyendo continuamente, que es Jeremías 29. Y dice, despertaré cuando se haya cumplido, dice, los 70 años, dice Jeremías. Dice, despertaré en ellos la buena palabra y los traeré y los sacaré de la cautividad. Mire, Dios está despertando en este tiempo porque hay un tiempo de cumplimiento, de que este tiempo va a ser un tiempo en el cual nosotros tenemos que despertar a adorar, a glorificar y también a amar a Dios, porque Dios va a traer un tiempo nuevo para nosotros que vamos a poder disfrutar. Y créame que le puedo asegurar que estamos en el mejor tiempo, en el mejor momento en el cual nunca había ocurrido antes. Y creo que este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo suyo, es el tiempo mío, donde nosotros tenemos que despertar esta buena palabra en nuestro corazón y empezar a conocer verdaderamente al Dios maravilloso que tenemos en nuestra vida. El patriarca Abraham le dice a su hijo, dice Génesis capítulo 2, versículo, desde el versículo 7 en adelante, dice, después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahora, yo lo tengo así en esta versión de la misma manera que se lo leí, pero yo me acordaba que había otras versiones que decía de una manera distinta. Entonces me dediqué a buscar en distintas versiones y yo quiero mostrarle a través de estas versiones cómo dice esta palabra. Dice, en esta versión dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y sabe que las versiones más antiguas dicen esto, Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. Y hay otra versión que dice, Dios se proveerá a sí mismo, hijo mío. O sea, cuando nosotros le cambiamos simplemente esas pequeñas frases que encontramos dentro de esta palabra, nos vamos a dar cuenta de que este atributo de Dios, que es el Dios proveedor, que Dios le llama a Abraham le llama Jehová Jireh, porque es Jehová proveedor, ¿sí? Pero nosotros lo hemos limitado. ¿Sabe que nosotros hemos limitado esta palabra de Dios o este atributo de Dios? Lo hemos limitado al carro del supermercado. Cuando nosotros decimos Dios proveerá, lo primero que nos imaginamos es el carro del supermercado lleno, o la boleta de luz pagada, o la boleta de gas pagada, o mi casita, o el autito, o la bicicleta. O sea, lo hemos limitado a Dios a eso. Cuando nosotros vemos, cuando yo leí las otras versiones, me di cuenta de que Dios no nos provee a nosotros, Dios se provee a sí mismo. Por eso dice la Escritura, Dios se proveerá.
cuando Abraham recibe ese cordero que estaba, dice, tomado entre un zarzal de los cuernos, Dios estaba proveyendo a sí mismo, no estaba proveyéndole a Abraham, Dios les estaba proveyendo a sí mismo. Porque Dios estaba proveyendo la vida, en vez de la vida de Isaac, la vida de un cordero. Ahora, cuando nosotros entendemos de que cuando Dios nos provee a nosotros, Dios se está proveyendo a sí mismo, es porque nos damos cuenta del mensaje de paternidad que Dios tiene en nuestra vida. Porque, mire, cuando usted le compra algo nuevo a su hijo, usted está más contento que su hijo en realidad. ¿Por qué? Porque está proveyéndole a él, pero en realidad se está proveyendo a sí mismo. Porque en realidad lo que usted va a recibir es una retribución de amor de su hijo. En realidad nosotros hemos equivocado el concepto. Cuando nosotros recibimos la provisión de Dios, automáticamente tendría que volver en adoración, en alabanza, en gloria hacia Dios. Y lo que menos nosotros hacemos es eso. Por eso, cuando hablamos de que la provisión de Dios es a sí mismo, es porque eso va a volver en adoración o en alabanza o en honra a Dios. Nosotros lo tomamos para nosotros y no devolvemos aquello que Dios ha dicho que tenemos que devolver. Ahora, fíjese que la provisión de Dios en realidad es para Él, porque cuando me provee a mí, automáticamente Él mismo se provee de alabanza, de adoración, de gloria, de honra. Ahora, nosotros no tenemos ese concepto porque nosotros lo primero que cuando recibimos la provisión de Dios nos comemos, la gastamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nunca vuelve en gloria a Dios. Ahora, esto es lo que Abraham estaba diciendo, Abraham estaba diciendo, Dios se va a proveer a sí mismo y mi vida va a devolver a Dios lo que ha hecho en mi vida. O lo que está mostrando en este monte en mi vida. Ahora, fíjese, ellos estaban en un lugar donde Dios estaba preparando un momento que iba a ser histórico en la vida de Abraham. Mire, si hay algo por lo que se lo conoce a Abraham es por la fe y por querer sacrificar su hijo. O por querer obedecer a Dios, sacrificar su hijo. Cuando Abraham recibe esta palabra de parte de Dios y le dice no lo toques al muchacho, pero el problema era que al no sacrificar al muchacho algo había que sacrificar, porque ya el altar estaba preparado, el lugar estaba preparado, Dios estaba esperando un sacrificio, así que algo que había que sacrificar. Entonces viene Dios mismo y le deja ahí un cordero enganchado de sus cuernos en un zarzal para que Abraham llevara a cabo ese sacrificio que se había preparado en ese lugar. Porque, un altar tenía un tiempo de preparación, un altar estaba preparado exclusivamente para Dios. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que nosotros hemos limitado a Dios. Mire, cuando Dios le provee este cordero a Abraham Dios estaba hablando de algo mucho mayor, de un cordero, de un sacrificio, de un altar que había sido preparado por Abraham. Estaba preparando algo mucho mayor. Dios estaba hablando de una descendencia, de generaciones que iban a ser, que a nosotros nos ha tocado esa provisión que Dios figuró en ese cordero para Abraham, nos tocó a nosotros. Porque es el Cordero de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en el libro de Juan, en los evangelios, en el libro de Juan específicamente, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Dios estaba proveyendo para nosotros salvación, justificación, glorificación, todo estaba provisto. ¿Por qué? Porque a través de ese Cordero lo iba a proveer todo. Nosotros lo habíamos limitado simplemente al carro del supermercado, pero Dios tenía algo mucho mayor para eso. Dios tenía algo mucho mayor preparado para nuestra vida y para nuestra generación y para las generaciones de Abraham. Ahora, entendemos que cuando Él dice, Dios se proveerá a sí mismo, usted y yo estamos dentro de esa provisión que entró dentro de ese altar y que hoy, en este tiempo, nosotros tenemos la salvación, la justificación a través del Cordero de Dios. Porque solamente ese Cordero era una figura, Isaac era una figura, el monte era una figura. Cuando nosotros vemos el monte,
lo primero que encontramos es la figura de Cristo. Cuando nosotros encontramos el Cordero en el zarzal, lo primero que estamos encontrando es la figura de Cristo. Todo estaba figurado en la persona de Cristo. Por eso cuando el profeta Miqueas, incluso Isaías también lo dice esto, el profeta dice esto. Dice, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, dice, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Estamos al punto de ver esta palabra cumpliéndose en nuestra vida. El monte de la casa de Jehová es Cristo. La cabecera de monte es su iglesia. Y correrán a él los pueblos. ¿Ve? Vamos a correr, ¿por qué? Porque hay algo que dice el pasaje de Miqueas capítulo 4, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, está pronto de que los pueblos corran para que nosotros podamos enseñarle la palabra, el principio y la verdad de Dios para su vida. Y para que ellos entren dentro de ese propósito del monte Moriah, que era donde se estaba sacrificando el cordero de Abraham. ¿Me está entendiendo? Entonces, dejémoslos de limitar a Dios con que simplemente es la provisión de nuestras necesidades diarias, sino que hay una provisión mucho mayor para nuestra vida. Por eso cuando Él dice Jehová Jireh, Él dice Dios es mi proveedor, Dios proveerá. Es más, el monte dice, en el monte dice, en este monte será provisto. O sea, ese monte siempre va a ser provisto porque ese monte era figura de Cristo. Ahora, entendamos esto, que en nuestra necesidad, lo que nosotros queremos es que Dios nos saque de la situación momentánea, que nos saque de la situación del momento. En eso hemos encuadrado a Dios, porque nosotros decimos, yo necesito que Dios me saque de esta situación. Pero no es eso lo que Dios quería proveer. Lo que Dios quería proveer era algo mucho mayor. Por eso encontramos estos atributos de Dios, en que este Dios proveedor tiene mucho más que ver. Por eso nosotros vamos a encontrar un pasaje en el libro de Filipenses, y si usted lo busca, precisamente lo vamos a leer por eso. El libro de Filipenses, capítulo 4, en el versículo 19, dice esto. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros encontramos este pasaje, cuando dice conforme a la riqueza de su misericordia, ahí estamos viendo la riqueza del Dios proveedor, la riqueza, todo lo que os falta. O sea, todo lo que a usted le falta, todo lo que las personas no tienen, la tiene para proveerla Cristo. Porque ese es el Cristo. Todo lo que os falte conforme, dice, mi Dios nos suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza. O sea, fíjese que ahí entra todo lo que nosotros necesitamos. Porque usted, mire, si a usted le proveen un carro de supermercado lleno, usted a la semana que viene se lo comió y va a necesitar nuevamente provisión. Porque eso se va a terminar. Pero hay una provisión mayor que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es que Dios dice, ¿dónde está mi provisión? Piense. Ahora, ¿cómo va a volver eso hacia Dios? ¿Cómo va a volver? ¿Cómo va a volver usted como hijo hacia Dios? ¿En qué va a llevar gloria delante de Dios? Porque esa es la idea de Dios. Proveerse a sí mismo para que vuelva en gloria hacia Él. Y usted dice, bueno, pero entonces Dios es egoísta. No, Dios no es egoísta. Siempre Dios, por eso es que siempre Dios ha dado, porque no es egoísta. Pero fíjese, si nosotros vamos a la palabra, la Escritura dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo lo que ha sido creado por Él y para Él. O sea que nosotros estamos dentro de esa creación y hemos sido creados para Él. Más allá de que nosotros nos hayamos descarriado como ovejas, como dice Isaías. Pero Dios en su amor y en su misericordia tiene la provisión conforme a su riqueza. O sea, si usted mañana necesita salvación, Dios la tiene. O sea, todo lo que usted necesite, lo tiene Dios. Entonces yo no necesito ninguna otra cosa más que a Dios. Cuando tengo a Cristo, lo tengo todo. Porque la provisión de Dios en Cristo es completa. Nada me falta. Nada me falta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Conectarnos hacia Dios. Por medio de esa provisión que Dios ha hecho, yo necesito conectarme automáticamente a Dios.
Abraham, ¿cómo se conectó? Sacrificando. ¿Ve? Automáticamente, ¿qué hizo? Sacrificó un cordero. ¿Qué hizo? Se conectó a Dios. O sea, nosotros, por eso te digo que nosotros automáticamente cambiamos la vista cuando recibimos la provisión. Nos dejamos la provisión de lado para comerla y ahí automáticamente arrancamos a tomar No, automáticamente nosotros tendríamos que volver a Dios. Cuando usted recibe algo de Dios, automáticamente tiene que volver hacia Dios. Su vida se vuelve hacia Dios para glorificarlo, exaltarlo y engrandecerlo. Por eso Dios, en su amor y en su misericordia, todas las cosas que tiene preparadas para nuestra vida tendrían que volver hacia Él. Y mire, le puedo asegurar que a veces el 10% de las cosas que nosotros recibimos vuelven a Dios. Todas las cosas las tomamos para nosotros. Y es todo lo contrario, porque Dios tiene que ser glorificado en todas las cosas. Mire, cuando un padre, ustedes seguramente cuando usted le ha hecho un regalo a su hijo, usted se da cuenta de la felicidad que tiene su hijo, ¿verdad? O sea, cualquiera que sea, quizás sea una cosa pequeña, pero como el hijo lo quiere, él está feliz por eso. Y usted está tan feliz como él. Es de la misma manera que Dios actúa con nosotros. Mire, el más feliz cuando nosotros recibimos la provisión de Dios, el más feliz es Dios. Y es el que más espera de que nosotros... mire, la reacción de un niño, hace unos años atrás estaba enseñando en la iglesia del pastor Víctor Cángel, allí en Córdoba, en Cruz del Eje, y estaba su hijito jugando por ahí. Y quise darle un ejemplo y yo le dije, miren cómo reacciona alguien que verdaderamente cree. Y estaba el niño, tenía, no sé, 3, 4 años por ahí. Y yo le dije, porque él me decía amigo a mí, le digo, amigo, ¿querés 10 pesos? Y él se quedó mirando y me dice, sí. Entonces yo saco y se los doy. Entonces automáticamente él corrió y me abrazó. Y usted dice, pero 10 pesos no era nada. Y sigue siendo sin... Pero ¿sabe cuál era el secreto? La gratitud del niño. ¿Por qué? Porque él lo creyó. ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese dicho, no los tengo los 10 pesos? Ese niño hubiese terminado desilusionado conmigo. ¿Ve? Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que nosotros en gratitud tenemos que volver automáticamente a Dios. Automáticamente en cada provisión Dios va a despertar en nuestra vida la adoración, la alabanza, y eso nos va a conectar, automáticamente nos va a conectar a Dios. Mire, para que usted termine conectado a Dios, usted necesita esto. Necesita entender que todo lo que Dios da o todo lo que Dios ha provisto, ese lo ha provisto para sí mismo. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo ha hecho para sí mismo. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que volver en adoración, en alabanza, en gloria, en gratitud. ¿Ven? Mire, a veces nosotros tomamos el sueldo y lo gastamos para nosotros mismos. Nunca nos dimos cuenta de que tenía que volver un 10% porque Dios lo había pedido. Y a veces decimos, y bueno, pero si a Dios no le hace falta el dinero, pero ¿quién te lo proveyó? O sea, entendemos por ahí, ¿quién te lo proveyó? Dios. ¿Quién te dio la fuerza para trabajar? Dios. ¿Quién te dio la sanidad para trabajar? Dios. O sea, Dios te lo ha dado todo, automáticamente tenemos que volver. Y usted dice, bueno, pero si a Dios no le hace falta plata. No es que le haga falta plata. Mire, a Dios tampoco le hace falta salud y usted puede ser sano por medio de Dios. O sea, entendamos esto. Automáticamente tendríamos que volver. Señor, esto es tuyo, tú me lo diste, yo vuelvo a ti en gloria, en alabanza, en honra y en aquello que tú me has demandado y me has pedido. ¿Por qué? Porque automáticamente eso es lo que hace un hijo. Un hijo automáticamente está a la disposición del padre. ¿Ve? Un hijo está a la disposición del padre. El padre necesita algo, automáticamente yo tengo que suplir, porque soy el hijo. Por eso es que el padre suple, porque tiene que volver hacia él. Hermano, amados, necesitamos entender esto, que hasta que nosotros no entendamos de que todo lo que viene a nosotros tiene que volver a él, nosotros vamos a estar en graves problemas porque vamos a ser unos hijos desagradecidos. Siempre vamos a ser hijos desagradecidos. Es más, de hecho, muchas veces, por años hemos sido hijos desagradecidos. Nunca volvimos a Dios lo que Él nos había entregado. Por eso cuando
Abraham dice, en el monte de Jehová será provisto. Mire, hay un monte en que siempre usted va a ser provisto. Y ese monte es Cristo. Nunca va a dejar de ser provisto. Mire, cuando usted ha necesitado algo, ¿a dónde ha ido? A Cristo. ¿Fue provisto o no fue provisto? Siempre fue provisto. Porque siempre el monte va a ser provisto. El problema es cómo yo resuelvo mi vida en volver hacia Dios. Ahí ha estado siempre nuestro problema. Cuando usted ha recibido una sanidad, ¿dónde tendría que ir a agradecer? A Dios. Siempre tendría que agradecer a Dios. Siempre tendría que volver en gratitud a Dios. Es más, tendría que estar orando por los enfermos. Porque usted ya tiene como la experiencia como Dios lo sanó. Cuando usted recibió una provisión, ¿por qué tendría que estar orando por las personas que no tienen? Porque Dios les tiene que proveer y usted ya tiene la experiencia para hacerlo. Mire toda la tarea que nosotros tenemos como hijos. Pero, mi amado, conecte con Dios. Conéctese con Dios. Porque, a ver, si nosotros no conectamos, eso se te va a terminar. Todo lo que te fue provisto se va a terminar. Y cuando se termine, vas a tener que volver. Y Dios va a decir, ¿cómo te voy a proveer si todavía no puedes conectar con aquello que yo te entregué? Mire, esto nos ha pasado con los dones incluso. Cuando nosotros hablamos de los dones, nosotros sabemos que los dones son de Dios y no son nuestros. Ahora, muchas veces hemos tenido dones y los hemos tenido apagados porque nunca los hemos usado. O sea, ¿para qué Dios lo dio? Porque nunca estuve dispuesto a conectar con Dios. Nunca conecté a aquello que Dios había demandado a través de ese don. Tremendo, ¿verdad? Entonces, volvámonos en este tiempo. Mire, volvámonos en este tiempo. Quiero decirle esto. Vamos a ir al libro de Miqueas y lo vamos a leer. Ese pasaje también está en el capítulo, creo que capítulo 2 de Isaías. También lo establece el profeta Isaías. Ahora, prepárese para esto porque, a ver, vamos a tomar la misma actitud que hemos tomado siempre. Vamos a tomar la misma actitud que siempre tomamos y decimos, y bueno, que lo haga el pastor, o que lo haga, no sé, que lo haga el maestro, que lo haga los hermanos del liderazgo. No, tenemos que empezar a entender lo que Dios está demandando de nuestra vida en este tiempo. O sea, si nosotros no podemos cumplir a la demanda de Dios en este tiempo, ¿a dónde va a terminar el avivamiento? ¿O dónde va a terminar un despertar de Dios? Siempre va a terminar en lo mismo, que va a tener que venir Dios a hacer el trabajo. Dice, Miqueas capítulo 4 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Wow. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. ¿Dónde van a subir? Al monte de Jehová. Por eso le hacía tanto énfasis en eso. Dice, a la casa de Dios, del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Por eso una de las cosas por las que oramos es por obreros. Porque si no, siempre termina haciendo todo el trabajo el pastor. Siempre termina haciendo todo el trabajo o alguno de los hermanos que lo acompañan. ¿Me entiende? O sea, nosotros necesitamos conectar con Dios. Señor, ¿qué es lo que nos diste? Ya nos diste la palabra revelada, ya nos diste la buena palabra. Bueno, ahora es lo que nosotros tenemos que hacer en gratitud a eso que Dios nos ha dado, volver hacia Él en alabanza, en adoración, pero también en el servicio de que Dios nos está demandando. El monte de la casa de Jehová es Cristo. Usted ya está en ese monte, ya está provisto. Por eso dice Abraham, en este monte siempre será provisto. En este monte siempre habrá provisión. Por eso uno de los atributos de Dios es un Dios proveedor. Así que si usted no ha sido provisto, yo creo que estamos en tiempo de... Mire, nadie puede decir que Dios no lo ha provisto. Ahora, volvimos en adoración a Dios, volvimos en alabanza a Dios, volvimos en gratitud, volvimos en sacrificio, volvimos en honor a Él. Ahí es donde tenemos que conectar. Iglesia, es un tiempo en el cual nosotros tenemos que empezar. Si esto no llega a suceder, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a venir? ¿Va a enviar Dios los ángeles a hacerlo? No lo va a hacer. Para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros como hijos suyos. Dios lo tiene que hacer a través de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, mire, Dios levantará otra generación, pero Dios lo va a hacer. Por eso
este tiempo de convocados al avivamiento, empecemos a buscar ese concepto de cómo vamos a volver y vamos a conectar con Él. Amén. Mire, hagamos una pequeña oración y reconozcamos que en esto nos hemos equivocado muchas veces. Señor, te hemos limitado muchísimas veces. Por eso, Padre, te pedimos perdón por habernos limitado a una simple provisión cuando nuestra provisión está completa. Señor, por eso es que en ti estamos completos. Tu palabra dice que en ti estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Señor, pero no hemos vuelto en adoración a ti, no hemos vuelto en conectarnos contigo. Por eso te pedimos perdón, pero en este tiempo, Señor, nos volvemos a ti en adoración, en alabanza, en honra, en sacrificio, en buscarte, en adorarte, en rendir nuestra vida delante de tu presencia. Y de esta manera, Señor, estaremos conectados a la fuente, estaremos conectados al monte de la provisión, al monte que nos ha sido, en el cual hemos sido provistos absolutamente en todo. Por eso te damos gracias, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias por habernos provisto todas las cosas. Te bendecimos, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Como